Buenas tardes, mi nombre es Enrique Aquino García, alumno del Técnico Superior Universitario en Urgencias Médicas de la Universidad Abierta de Distancia de México. En esta ocasión voy a abordar el tema de la comunicación verbal y escrita en el ámbito prehospitalario. Voy a comenzar por abordar esta pequeña hojita que tiene por nombre FRAP, que significa Formato de Registro en Atención Prehospitalaria. Como podemos observar, tiene varios segmentos en el que nos pide rellenarlo con datos específicos del paciente o de la ubicación del servicio. Primeramente observaremos que nos pide la fecha, la ubicación del servicio, la unidad médica que acudió al lugar, unidad que pidió el servicio, al hospital al que va a ser trasladado el paciente y el lugar de ocurrencia, si fue en una vía pública, en el hogar, en un transporte público. Y pues bueno, en segunda parte nos pide una cronometría, que es prácticamente desde el llamado o la hora en que sucede el incidente hasta la hora de llegada de la base de la unidad médica que acudió al servicio. Posteriormente nos pide datos generales del paciente, como son su nombre, su edad, el sexo, su domicilio, algún número telefónico de referencia y el nombre de algún familiar y a qué se dedica la persona que estamos atendiendo, y si es derechohabiente, algún tipo de seguro médico. Y posterior a esto viene un pequeño recuadro en el que vamos a nosotros rellenar qué es lo que le sucedió al paciente o qué es su primera molestia, y nos pide también antecedentes traumáticos, si ha tenido alguna transfusión sanguínea, algún procedimiento quirúrgico, también lo tenemos que rellenar en esta parte. Nos pide también especificar una causa clínica del por qué estamos nosotros atendiendo al paciente, o ya sea una causa traumática. Si fuera una causa clínica, especificar si es respiratoria, cardiovascular, neurológica. En este apartado tenemos que subrayarlo. Si es una causa traumática, también igual especificar qué es lo que le sucedió al paciente. En caso de accidentes automovilísticos, si fue un choque, alguna volcadura, aquí tenemos que especificarlo. También si fuera un paciente atropellado, si fuera un automotor, una bicicleta, especificar qué tipo de vehículo fue el que atropelló a esta persona. En caso de un antecedente ginecostátrico, también nos da la posibilidad de poder rellenarlo, que nos piden datos como el número de gestas de la mujer, paras, cesáreas, abortos y fecha probable de parto, y algunos otros datos que nos va solicitando el formato. Y pues bueno, aquí viene cómo encontramos inicialmente al paciente. Nos pide su estado de conciencia, una evaluación ocular de sus pupilas, datos respiratorios, la severidad de la lesión o de la enfermedad que presenta el paciente en ese momento, datos de la piel, cómo lo encontramos y si presenta algún tipo de sangrado, y el tipo de dolor cómo es. Bueno, esta hoja continúa al reverso, donde aquí ya nos pide un poco de datos más específicos, como es el historial sample, que significa signos, síntomas, alergias, medicamentos, patologías, invasiones, es decir, a qué fue la última hora de ingesta de alimentos del paciente, y eventos previos relacionados que haya tenido el paciente o el lesionado. Y de este lado tenemos el historial OPQRS-T, que es prácticamente la hora del inicio o el momento del inicio del dolor. Si el dolor tiene alguna complicación o qué es lo que le genera el mayor aumento de dolor, la calidad del dolor, si es una calidad de dolor opresiva, punzante, la referencia o irradiación del dolor, si es únicamente un solo lugar o se dirige hacia algún otro lado, la severidad del dolor, es decir, con qué, a qué grado de dolor percibe el paciente, y lo podemos evaluar ya sea con una escala de dolor, en este caso puede ser la escala de EVA, y el tiempo que lleva el paciente con el dolor. El paciente nos puede referir si hace 2 horas, 3 horas, 10 minutos, 15 minutos. Nosotros lo tenemos que anotar aquí. Al igual, aquí nos da una pequeña tabla para anotar los signos vitales, que como son la frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, la temperatura, la tensión arterial, la saturación de oxígeno del paciente, y tenemos que marcar la hora en la que fue tomada los signos vitales. Aquí nos da alguna tablita también para anotar signos y síntomas que presenta el paciente al momento de atenderlo, y si presenta alguna lesión, aquí también nos da una tabla en el que podemos observar aquí un dibujo, que este dibujo lo podemos marcar dependiendo de la complicación que haya presentado el paciente en ese momento. Y aquí tiene un apartado para una impresión diagnóstica. Después de que nosotros analizamos y tratamos al paciente, tenemos que poner aquí una impresión diagnóstica de lo que pueda llegar a tener al paciente y el motivo por el cual lo estamos trasladando. Aquí también nos ofrece una escala de coma de Glasgow y una de Trauma Score. Aquí, dependiendo de la puntuación que obtengamos de la valoración del paciente, la vamos a anotar aquí en esta parte.
un pequeño apartado para enfocar el material que fue utilizado durante el tratamiento del paciente. Y ya por último nos pide escribir los tratamientos que le dimos al paciente. Tratamientos básicos, tratamientos de soporte vital básico y tratamientos de soporte vital avanzado. Dentro de los cuidados básicos podemos poner si realizamos algún vendaje, alguna febrilización, asistencia psicológica, control de hemorragias, tenemos que anotarlo acá. O si en caso de haber realizado un soporte vital básico, como una succión de secreciones, si le pusimos oxígeno suplementario al paciente, si realizamos RCP básica o ventilación asistida, lo tenemos que poner acá. Y un soporte vital avanzado, si nosotros le intubamos al paciente, le administramos los medicamentos, todo eso, le dimos alguna desfibrilación, lo tenemos que especificar acá. Y como último, la firma el nombre y firma del paramédico que atendió al paciente. Este formato nos va a brindar un soporte legal ante las autoridades correspondientes, como para dar un seguimiento previo a lo que nosotros como técnicos en urgencias médicas le dimos al paciente. Esto le va a servir también a los médicos y enfermeras para seguir el tratamiento iniciado por nosotros. Además de que a nuestra organización o nuestra institución le va a servir para documentación y registro de todos los servicios que vamos brindando alrededor del mes, del año, dependiendo de la institución. Para esto nos va a servir un formato de atención hospitalaria. Aparte de esto, tenemos una comunicación verbal o oral que se realiza por medio de radios o medio de telecomunicación. En el caso de la empresa en la que laboro, utilizamos comúnmente los medios de radiocomunicación, que son radios portátiles, móviles y de base. Los de base son los que están ya en una estructura física, como tal un edificio que está capacitado con toda la tecnología necesaria para poder brindar este soporte. Y los radios móviles, que son los que están a bordo de las ambulancias o unidades médicas. Y aparte los radios portátiles, que son de forma individual y que los podemos portar nosotros para poder comunicarnos en torno al 911 o nuestro SECOM, que es el centro de comunicaciones, para así estar en una constante comunicación y pedir información sobre el paciente, brindar información sobre nuestro estado o demás consecuencias que vayan surgiendo a través del servicio. Y pues bueno, esa es la parte teórica, y en un momento más vamos a ver la parte ya práctica de cómo hacer la entrega-recepción de un paciente a un centro hospitalario. Buenas tardes, doctora, soy técnico en urgencias médicas, Enrique Aquino. ¿Cuál es su nombre? Disculpe. Marta. Ok, doctora Marta, le traigo una paciente femenina de nombre María del Rosario, de 22 años, la cual refiere dificultad respiratoria. Ella misma fue quien hizo el llamado al sistema de urgencias médicas. Nosotros acudimos al lugar, la encontramos en su domicilio, sedente, con datos de dificultad respiratoria. Tenía opresión en el pecho, lo que refiere dolor al momento de respirar. No da antecedentes de alguna patología, ni está consumiendo medicamentos. Únicamente nos refiere alérgicas a la loratadina. No tiene antecedentes traumáticos, ni quirúrgicos, ni antecedentes de transfusión sanguínea. Nos refiere que dificultad respiratoria sucedió después de estar jugando fútbol dentro de su domicilio. No tiene antecedentes previos de este dolor, es la primera vez que se le presenta, y se le toman unos signos vitales iniciales de 12 respiraciones por minuto, una frecuencia cardíaca de 120, una tensión arterial de 120/80, temperatura la encontramos hipotérmica con 35.5 y una saturación porcentual de oxígeno de 85%. Iniciamos tratamiento con una mascarilla reservorio a 12 litros por minuto. Le dimos una posición de sedente dentro de la ambulancia, y presentó mejoría con unos signos vitales después de unos 10 minutos a una frecuencia respiratoria inicialmente de 14 y una frecuencia cardíaca de 115, la temperatura aumentó a 36.2 y la saturación mejoró a 92% con la mascarilla. El tratamiento que dimos fue prácticamente la oxigenoterapia, una vena permeable para en caso de administrar algún medicamento. No se le administró ningún medicamento a bordo de la ambulancia, y tenemos un Gauss de 15 y un trauma score de 12, con un probable diagnóstico de un EPOC o un asma no tratado todavía. Nos acompaña su familiar, más a rato va a entrar. Y no sé si me puede usted dar una firma, por favor, de consentimiento de que ya le fue recibido el paciente, por favor. ¿Dónde le refiero? Acá. Hola. Ok, doctora, le dejo su copia, muchas gracias.